a ver en este videito lo que son los ángulos consecutivos. Ángulos ya sabemos lo que son. Consecutivo, ¿qué será? Algo consecutivo es algo que continúa, que está inmediatamente después de otra cosa, ¿sí? Pero antes de trabajar sobre ángulos consecutivos, quiero que veamos una cosa. Acá está pegado un ángulo, ¿no? Que está hecho en cartulina. Lo vamos a nombrar. Por ejemplo, el vértice le vamos a poner O. Acá a este punto le vamos a poner R. Y acá P, por ejemplo. ¿No es cierto? Este ángulo sería ROP. Siempre recordemos que el vértice... se rompe la tiza. El vértice va en el medio de la nomenclatura y que puede ser así o puede ser al revés, ¿sí? Ustedes no tienen que poner las dos nomenclaturas. Yo la pongo para que sepamos que puede ser de las dos formas, pero siempre se pone una. Algo que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar ángulos consecutivos es la idea del lado, ¿sí? Ustedes ya lo han visto, recontra conocen eso por trabajar otras figuras geométricas, ¿sí? Cuando hablamos de ángulos consecutivos, las semirrectas se pasan a llamar lados, ¿sí? Miren, yo tengo otro ángulo en cartulina, lo vamos a poner acá. Vamos a nombrar los puntos del ángulo, su vértice F, bueno, F, A, por ejemplo, y E. ¿Sí? Este sería el ángulo EFA. Bueno, EFA. ¿Sí? Un ángulo consecutivo, o sea, que sigue, que le continúa al ángulo EFA, o puede ser AFE también, recuerden. Es un ángulo que está inmediatamente después, así que le continúa. Este ángulo es consecutivo a este. Le vamos a poner, por ejemplo, I de nombre. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que dos ángulos son consecutivos? Porque tienen dos cosas en común. Primero, el vértice. Fíjense, tienen el mismo vértice. Y a la vez comparten un lado del ángulo. El lado EF es solo de este ángulo. Y el lado FI es solo de este ángulo. Pero el lado AF es de los dos ángulos, ¿sí? Comparten ese lado. Entonces, ¿cuándo dos ángulos son consecutivos? Cuando comparten dos cosas. El punto del vértice y uno de los dos lados. Yo puedo haber puesto también este ángulo de este lado. Y también sería ángulo consecutivo, porque sigue compartiendo el vértice, pero esta vez comparten este otro lado, ¿sí?